¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Para mí es un privilegio que Dios en estos últimos tiempos de apostasía me esté dando la riqueza, la paciencia y la misericordia de un bendito día más, de ser un instrumento para poder exponer el camino de la verdad con todo temor reverente, sabiendo que cada bendita palabra que salga de mi boca, sea buena o sea mala, Dios me va a juzgar. Así he orado por todos ustedes, bendito pueblo de Dios, deseando y pidiéndole de todo corazón para que puedan estar en la vida eterna con Cristo Jesús y esa bendita promesa que nos ha dado, que para eso tenemos esta bendita instrucción, esta bendita palabra de vida, para salir de la mentira, de las fábulas y conocer la voluntad del Todopoderoso y de Cristo Jesús. He orado por los suscriptores, por todos los seguidores, tanto en México, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y en todo lugar donde Dios permita por este medio o por cualquier otro medio de algún santo llegar esta bendita palabra. Continuemos con la enseñanza número 55 de Proverbios. Ayer Dios nos permitió terminar el capítulo 19 de Proverbios. Vamos a empezar el capítulo 20 de Proverbios. Palabra de Dios, 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Siempre hablando Dios con simbolismos, siempre hablando Dios con parábolas y siempre sabiendo que solamente el recto, solamente el que tiene al Maestro, el Espíritu Santo, puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y entender cada versículo, porque simbólicamente Dios en toda su bendita palabra nos enseña que hay dos reyes y que cada rey tiene un vino, tiene una copa, así como en el mundo, los reyes del mundo toman en la mesa sus vinos, y en el Antiguo Testamento o hace muchos años, los vinos que se acostumbraban a comer o a beber con la comida, era un vino rojo, que era el vino de mesa, sacado de la vid y de la uva. Y habían, como en todos los productos que se venden, vinos muy exclusivos y vinos que no eran muy buenos. Les recuerdo, por ejemplo, para poder concordar, el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, que María, su madre terrenal, le dijo: hijo, se ha acabado el vino, en las bodas, en una fiesta. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha venido mi hora. Sí, estaba hablando de la cruz, estaba hablando de su sangre, porque así como el vino tinto lo pone como simbolismo Dios para simbolizar la sangre, porque es roja y también es un fruto de la vid, y también nos habla en San Juan 10 que el pámpano que no lleve fruto va a ser cortado, hablando de una ova y con simbolismos. Entonces le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y mandó la madre de Jesús a los maestresalas que hicieran lo que Cristo Jesús les indicaba. Fueron donde habían 6 tinajas de agua que eran para el culto del primer pacto, que era para el culto de los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que no podían tocar cualquier persona, mas los que creyeron no les importó el primer pacto, sino que fueron sumisos a Cristo Jesús y convirtieron el agua en vino. Y cuando el maestresala cató el vino y se le dio a probar el vino, dijo así: todo el que celebra una fiesta
saca primeramente el vino bueno y deja para el último el vino inferior. Pero tú has hecho al revés. Tú sacaste primero el vino porque se había acabado y este vino me ha dejado exquisitamente maravillado y perplejo. Ya refiriéndose también la bendita palabra que en el Antiguo Testamento el vino que hubo fueron los sacrificios de los animales que Dios pidió desde que entró el pecado y que por medio de los sacrificios y el derramamiento de sangre el pueblo iba a confesar sus pecados cada año y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del animal a ofrecérsela a Dios para perdón de los pecados, pero ese vino o esa sangre o ese primer pacto no quitó el pecado del mundo, sino fue una preparación. Por eso en las bodas de Caná dice, todo hombre saca el vino bueno al principio y deja el inferior al último. Entonces, este nuevo pacto de que Cristo Jesús vino a derramar su sangre y el que dijo Cristo Jesús, el que no bebe de mi sangre y come de mi carne, no va a entrar al reino de los cielos, que en la Santa Cena del Señor, antes de ir a la cruz, sentado, tomó el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Luego tomó el vino y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, ya no de animales, sino del Hijo de Dios, que será derramada por ustedes. Y pasó la copa para que la tomaran, y ese es el pacto precisamente de que si yo acepto la copa de Cristo Jesús, voy a derramar mi vida al que me compró con oro, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa para hacer luz. Pero también Satanás tiene una copa, también Satanás viene a engañarme, también Satanás viene a apartarme. Recuerde que la palabra apartar o la palabra alejar significa muerte. Recuerde que Adán y Eva tenían vida al lado de Dios. Vino Satanás y los bautizó en su bautizo, separándolos de Dios, trayéndoles una muerte y dándoles una obra que no permitió esa obra conocer jamás a Dios. Viene Dios por medio de Cristo Jesús y nos trae la cruz, nos trae el bautizo, nos compra y nos trae una muerte que es, dejen a Satanás, dejen todo eso, dejen ese camino y beban de mi copa. Bien, así que cada uno decide qué copa tomar. Ahora, bíblicamente, si yo quiero tomar la copa del diablo, que es, me aleja de Dios y me lleva a Egipto, me lleva al mundo, me lleva a una obra infructuosa y vana, bueno, me va a atarantar ese vino y me va a quitar los sentidos espirituales que Dios me vino a poner. Así también hay una cita bíblica en Corintios, donde Dios dijo por Pablo, pero me temo, oh Corintios, que como la serpiente extravió sus sentidos de la sincera fidelidad de Cristo, vuestros sentidos de alguna manera sean también engañados, o desviados, perdón. Y así, bendito hermano y bendita hermana, los simbolismos que Dios pone, sabemos que el vino físico, el tequila, el coñac, el whisky, el ron, en el lugar donde usted viva, ¿verdad? Y usted tome, pues ya no va a estar en sus 5 sentidos, que los sentidos de la carne son el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Son los 5 sentidos de la carne. Ahora, generalmente cuando una persona se embriaga ya no se da cuenta de la realidad, pierde el tacto, pierde los gustos. Por eso cuando un policía agarra a un conductor ebrio, hay una infracción y dice, no venía en sus 5 sentidos, venía ebrio, y causan accidentes, causan muertes, etcétera. No se dan cuenta de nada. De igual manera también, aquel cristiano que tiene las 2 mesas, que tiene las 2 copas, porque tenemos una voz que es la de Cristo a los que hemos entrado por la puerta de rey, y tenemos otra voz de un adversario que quiere ir en contra de la doctrina de Cristo Jesús, y nosotros, a quien obedecemos, tomamos la copa, sea para consagrar y sea para tener vida y darle mi vida a Cristo, o sea para emborracharme en el mundo
y quedar como uno de los millones de cristianos, borracho, sin darme cuenta, en la noche y sin darme cuenta, ya con mis sentidos espirituales, ya no de carne, con el corazón espiritual, con la vista espiritual, con el oído espiritual que me vino a poner Cristo Jesús en la resurrección y ya no darme cuenta de nada. Por eso dice, fíjate bien, el vino de Satanás, su sabiduría, el enseñarte de las riquezas, y la otra obra es burlarte de Dios, es escarnecedor. La sidra alborota, igual, hablando de la copa del diablo, alborota, van en contra de la cruz, se levantan como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, perseguían a Pablo, perseguían a Pedro, perseguían a Cristo y alborotaban a la gente para no creer. Y recuerden el libro de los Hechos que les decían, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesucristo, les prohibimos que enseñen esta doctrina, y alborotaban a la gente. ¿Sí? Ahora, yo le he dicho y estamos fortaleciendo todas las enseñanzas que hemos estado viendo en Proverbios. Va conllevado a lo mismo con diferentes ejemplos que Dios nos pone porque nos ama. Dice, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. ¿Sí? Porque un borracho, usted va, por ejemplo, borracho a querer aprender una profesión y no va a poder aprender. De igual manera, los que quieren mezclar el mundo con esta sabiduría, nunca va a poder entender la sabiduría porque vienen borrachos, vienen y se burlan, no se dan cuenta. Entonces, para poder entender sabiduría, se necesita la cruz. Se necesita perfección, se necesita santidad, se necesita consagración, como lo hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces es muy importante, muchos se jactan de ser doctores de la ley, muchos se jactan de conocer la palabra, pero hay un precio, la muerte, la consagración a Cristo, el no estar tomando de la mesa de Satanás que me emborracha. Dice en el versículo 2, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Bien, desde el momento, bendito hermano y bendita hermana, primero vamos a poner de ejemplo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que simbólicamente lo resalta Dios también como un león, como el león por la autoridad. Ahora, primeramente a Cristo y luego también a nosotros, los que hemos alcanzado el galardón de un ministerio por Dios y no por el hombre. Pero primero pongo de ejemplo a Cristo. Como rugido de cachorro de león. Es el terror del rey. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, hemos visto, el principio de la sabiduría es el temor al rey. ¿Qué dice en Corintios? Dice, y no tentéis al rey, no tentéis a Dios como sus padres lo tentaron en el desierto y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto y devorado sus carnes por las aves del cielo. No tentéis. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, lo mismo que ya aprendimos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, no hagas enojar a Dios. Porque todo el que provoca a Dios, todo el que le causa ira a Dios, recuerde que ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no es un Dios de ira. Que nosotros, el pueblo, lo provoca, lo incita. Es, por ejemplo, por decirle, ¿verdad? Yo soy una persona tranquila, voy con mi esposa, voy con mis hijos, pero los quieren matar, me quieren asaltar y los veo en peligro, pero yo soy un hombre que no soy violento, pero en ese momento me provocan a un fruto que no tengo, pero me provocan
y me despiertan un enojo al que toquen a mi hijo y a mi hija, hablando con ejemplos y parábolas terrenales, ¿sí? Porque un cristiano no lo pongo de ejemplo. Entonces, bien, de igual manera, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que no tiene el fruto de ira, pero cuando se le provoca, escrito está en la ley, la maldición y los pagos del que lo provocan a ira. Y yo le digo, para mí, a mí me aterroriza hacer enojar a Dios, me aterroriza, porque es como cachorro de león. Fíjate bien, el que lo enfurece, ahí está, peca contra sí mismo. Ahora, recuerde que hemos visto muchas citas bíblicas en donde hemos visto que Dios abomina el pecado. Así lo dice, lo abomina. Sobre todo, recuerde que ya vimos a los que van dando un seguimiento en Proverbios 6 o 7, por ahí así, en donde dice hay 6 cosas que Dios aborrece y 7 que aún abomina. Y habla de los que derraman sangre inocente, hablan de los que dejan el pacto, hablan de los que practican el pecado. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el peor castigo que Dios me puede dar al tomar de la copa de Satanás, al quedar embriagado y al provocarle en ira, lo peor que me puede hacer Dios es matarme. Y matarme es, el pecado paga un salario de la muerte, es quitarme lo que Dios me trajo por medio de Jesucristo en el bautizo, que es la presencia de Dios. Es dejarme. Ahora, recordemos que bíblicamente la presencia de Dios es mi guía, es mi luz. Y sin Él quedo errando. Como quedó el primer pueblo dando vueltas en el desierto, sin conocer cuál era el camino a la vida, a la tierra prometida, donde emana leche y miel. Entonces, aquí habla también de errar. Fíjense, el que le enfurece contra sí mismo, dice, queda errante, va a quedar errando. Este cachorro león es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Claro, claro. Es como yo le he dicho, o como Dios nos ha dicho, bendito hermano y bendita hermana. Yo tengo una pistola cargada de balas. Y yo sé que si la agarro y le jalo el gatillo, me mato. Yo mismo. Por eso, los que Dios les regaló salvación, ellos mismos se las han quitado. Pecan contra ellos mismos porque se quitan las riquezas que Dios nos trajo. ¿Qué mal le podemos hacer a Dios nosotros? ¿Qué daño le podemos hacer a Dios? No, nada más, el único daño es entristecerlo y es ir en contra de la cruz. ¿Sí? Pero un mal no le puedo yo. Así que todo aquel que se va a beber sidra o se va con Satanás, pues peca contra su propia alma. Y alma es vida. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice en el versículo, y sí, pongamos atención, porque la palabra de enfurecer, muchos no conocen esta doctrina, muchos no conocen al verdadero Dios. La mayoría de las iglesias apóstatas se cubren y se justifican que ellos tienen un Dios de amor, un Dios alcahuete, un Dios que vino por pecadores, un Dios que permite todo y que no hay problema. Bueno, ese Dios no es el del cielo. Ese Dios que ellos tienen no es el Dios que nosotros tenemos. Porque el Dios que nosotros tenemos, cualquier pecado y la práctica del pecado lo enfurece. Y ya le dije, la ira, y cuando se enfurece, lo devora Dios. Dice en el versículo 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá. Bueno, muy bien. Para que yo pueda ejercer este mandamiento, debo de estar en un sentir y hablar un solo lenguaje para no contender con la doctrina de Cristo y de la cruz. Porque la palabra contienda viene de contender
Ahora yo sé que si tengo al adversario dentro de mí y alguien tiene a Dios dentro de él, somos enemigos en los dos lenguajes. Él va a hablar un lenguaje que me atormenta, que no puedo escuchar, y yo voy a hablar un lenguaje que él aborrece y que no puede escuchar, y nos las vamos a pasar contendiendo, como lo hemos visto en la bendita palabra, en los tiempos, en todos los tiempos, de los falsos profetas, de los verdaderos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo puedo dejar de ser alguien que vaya en contra de la cruz? Estando en la cruz, no practicando el pecado. Porque en el momento en que yo peco, otra vez, el pecado paga un salario de la muerte, ya lo he repetido muchas veces, se me sale Dios, me entra el opositor y empiezo, aunque yo haya predicado por 20 años la cruz de Cristo, el camino y la perfección, así con un poder de terror, Dios permite, me quita un velo, me quita todo lo que aprendí y me deja como instrumento para ir a perseguir justos, para ir a contender con la verdadera palabra. Ahora, ¿quiero la honra de Dios y del Padre? Mejor soy un instrumento para predicar la verdad y para no ser enemigo de la cruz de Cristo ni contradecir su doctrina. Ahora, honra. ¿Honra de quién? De Dios y del Padre. Es el hombre dejar la contienda. Ahora, yo dejo el mundo, voy a hablar un mismo lenguaje espiritual con los que están en la cruz. Quiero estar en el mundo, voy a hablar el lenguaje del mundo. Y voy a contender. Es por eso que hay tantas doctrinas. Ya no voy a hablar de católicos, de testigos de Jehová, no. Voy a hablar de los que alguna ocasión fueron llamados mediante el verdadero evangelio, que entraron por la puerta del redil y luego amaron más las tinieblas. Entonces, ahí está todos los que se autodenominan cristianos, que metodistas, pentecostales, adventistas, séptimo día, que los del Chava, etcétera. Que hay cientos de doctrinas cristianas y que cada quien tiene un objetivo diferente. Y lo que sí es que todos contienden con la cruz de Cristo y con sus hechos lo demuestran, porque ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, muéstreme un cristiano que camine como Cristo Jesús caminó. Muéstreme un cristiano que no esté enredado en el mundo. Muéstreme un cristiano que todos los días esté preocupado por los negocios del Padre. Bueno, entonces, honra es el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Allá está lo que le acabo de decir. La palabra insensato es el que se le acabó el aceite, el que contrictó el Espíritu Santo. Ahí vemos también las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Como siempre le he puesto el ejemplo, las sensatas tenían el aceite en su lámpara, tenían la lámpara prendida, y las insensatas pedían aceite a las sensatas, ¿verdad? Y ya no tenían aceite. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo en el mundo? Bueno, la insensatez me envolverá para contender con la cruz de Cristo, me envolverá. Y esa es la trampa, esa es la red, ese es donde queda uno atrapado. Entonces, ya no depende de mí el decir en mi mente, yo nunca voy a ir en contra de la cruz de Cristo, nunca voy a predicar en contra. No, hermano, yo le he dicho, y hermana bendita, y pueblo de Dios, nosotros somos instrumentos manejados y no está en nuestra capacidad ni en nuestra decisión más que en darle la vida a Dios o darle la vida a Satanás. Y si yo no quiero salir del mundo, si me engañan, en automático, aunque yo quiera, no voy a predicar la verdad. Hay un precio para tener la verdad. Entonces, me vuelvo enemigo de Dios. Y ya le he dicho, a mí, en lo personal, en el tiempo que yo tengo el privilegio de predicar la palabra, a mí mis vecinos
los católicos, los que no entraron por la puerta de ni me fuman, ni me saludan bien, hola, luego me pongo para claro que les doy el evangelio, no quieren, bueno, sigo saludando, ellos, Dios no vino a juzgar a los pecadores, sino a los que han entrado por la puerta del redil. Entonces, este fruto de contender, este fruto de quedar envuelto en la contienda y volverse en contra, es de los que alguna ocasión fueron iluminados, pero se volvieron insensatos. 4. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Hemos visto en Proverbios, bendito hermano y bendita hermana, acerca de las dos obras, de la que para la cual Dios nos hizo y la que trajo Satanás y la que Dios permitió cuando Adán y Eva rechazaron la obra por el pecado del huerto del Edén y la obra en que Dios los dejó a los seres humanos, el que ha leído la Biblia. Ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Ahora, Dios bíblicamente le llama perezoso a los que no están trabajando en los negocios del Padre, en los negocios de Cristo, en los negocios de Dios. Lo contrario al diablo. Porque yo he visto cristianos disfrazados que enseñan que la pereza es no tener un negocio, es no tener una taquería, es no trabajar en una fábrica, es no ir a lavar carros, según como uno se gane la vida en el mundo, que hay miles de caminos para sacar dinero en el mundo. El pueblo del diablo enseña que aquel hombre que no trabaje y traiga dinero y traiga las ofrendas y es perezoso. Y Dios dice lo contrario a eso. Dios dice que el que fue comprado y Dios le dio una forma durante años para dejar el mundo y para consagrar su vida en esta obra, entonces Dios es el que trabaja, es el que hará, como dijo Dios por medio de Pablo en Corintios, ¿verdad? ¿Qué dice de ellos mismos? Dice Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Uno es el que siembra, ahí está la palabra arar. Arar. Uno es el que siembra, otro es el que riega, ahí está el huerto con simbolismos, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Entonces, de igual manera, con parábolas, con simbolismos, nos enseña Dios que somos campesinos, que se nos dio semilla para ir a sembrar, para ir a arar, que el arar es llegar con un corazón duro, muerto, y con el evangelio, pues si Dios lo quiere y si escucha, le estamos arando, le estamos aflojando esa tierra dura que estuvo sin agua durante muchos años y metemos la semilla, que es el bautizo, a los que creen, y hay vida, y luego empezamos a cuidar y a regar con la bendita palabra. Entonces, todo tiene simbolismo. Está hablando de trabajar en la obra de Dios. Yo por eso toco varios versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para concordar cuál es el trabajo, para lo cual Dios nos ha prestado este planeta Tierra y nos ha prestado este cuerpo humano y nos resucitó. Ser la luz del mundo, ser la sal del mundo. Ahora, el cristiano, que yo conozco muchísimos que están engañados, que son cristianos de oír y engañados, que dedican sus vidas al mundo y no trabajan en la obra de Dios. O les enseña nada más a dar un servicio los domingos, un ratito, y les enseñan a la copa de la sidra y a la copa de la mesa de Satanás, a consagrar sus vidas en el mundo. Bueno, pues Dios le llama perezoso a aquel que no fue como Cristo, a aquel que no fue como Pablo, a aquel que no fue como Pedro, a aquel que no fue como Juan, a aquel que no fue como Bernabé, a aquel que no fue como Tomás, a aquel que no fue como Judas, no el Iscariote, sino a aquel que no fue como Santiago, como Timoteo, etcétera, y todos los ejemplos que Dios nos ha puesto en el Nuevo Testamento, hombres consagrados y dedicados,
a la obra de Dios. Los que se quisieron aferrar al mundo, a la otra copa, quedaron borrachos, quedaron sin sentido. Ahora, el perezoso no hará a causa del invierno. Sí, son simbolismos, ¿verdad? Porque sabemos que con estos ejemplos que pone Dios, en un lugar donde hay nieve, en invierno, pues no se puede arar. No, eso es en verano. Trabajar en invierno no se puede. Entonces, estas personas están engañadas. Estas personas no les enseñan como Cristo Jesús dijo, y dijo, levanten los ojos, a la verdad los campos ya están listos. Herencia les dejo, rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ya está listo, empiecen a trabajar, pero para muchos es invierno. Para muchos dicen, no, Dios es amor. La salvación es ir a la iglesia, escuchar la palabra, diezmar, ofrendar y dejar algunas cositas como las groserías y jactarme que soy cristiano. No, hermano, no. Entonces, ahí está. El perezoso es aquel que no llegó por Dios a tener un ministerio de consagración para la obra de Dios. Usted lea, más bien, ya vimos el libro de los Hechos, ya vimos los que creían cómo tomaban su cruz, vendían todo, comían juntos y se iban multiplicando y ya no regresaban al mundo. Bien, dice entonces, el perezoso hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Ahora, ¿viene el tiempo de la siega? Sí, proféticamente viene Cristo. Y como hay un versículo, en aquel día, cuando Cristo Jesús venga, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre di la palabra en las plazas los domingos, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Van a pedir, van a rogar como las vírgenes insensatas que escucharon que ya venía el esposo. Van a pedir cuando venga Dios con Cristo y todos los ángeles a cegar y a recoger el fruto que dio grano para ponerlo en sus graneros. Y la hierba que no dio un fruto, atarla y echarla al fuego eterno. Bueno, pedirán la siega y no será escuchado. Ahí está. Va a ser horrible, bendito hermano y bendita hermana, pero Dios es un Dios justo. Dice en el 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Ahora bien, si yo no cumplo con el pacto de la cruz, de la santidad y de la consagración, que es el mandamiento para poder tener la sabiduría de Dios en mi corazón y tener los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en mi corazón y poder hablar con denuedo la palabra y ser pan de vida, ser el verbo de Dios y seguir el camino de Cristo. Bueno, y si yo peco, yo me pongo de ejemplo, si yo peco, entonces se me quita esta sabiduría, se me quita este discernimiento y inmediatamente me entra mis razonamientos, la sabiduría del mundo. Y aquí dice bien, como aguas profundas es el consejo, o son las iglesias, o son las mujeres extrañas. Ya Dios nos ha dado muchos simbolismos, o los representantes, o pastoras, o siervas, o como se digan, son los consejos, son las prédicas en el corazón del hombre y no de Dios, en su sabiduría. Ahora, ¿qué es como aguas profundas? Bien, Dios con simbolismo nos enseña, simbólicamente, en uno de sus muchos ejemplos, que el mundo es un mar. ¿Y por qué lo simboliza como mar? Bueno, porque en el mar no hay gobierno, no hay ley. Ahí el mayor se come al menor, ahí no hay cárcel, ahí no hay un gobernador que tenga una ley con los pulpos, ballenas, tiburones, peces, ostras, etc. De igual manera, los que andan sin ley,
matan, son hijos del diablo, están en toda mentira. Entonces, también el mar representa que los huracanes, los tifones, los ciclones, los vientos fuertes, hacen el agua como quieren, levantan gran tribulación, refiriéndose a los seres humanos, porque así están en guerras, así están en homicidios, en secuestros, en homosexuales, en lesbianas, que yo no juzgo, no los estoy juzgando. Para eso Dios dejó una iglesia, pero estoy poniendo el ejemplo lo que es estar sin una ley. Guerras, odio, herencias, avaricia, codicia, etcétera. Están sin ley. Ahora, como aguas profundas, ¿qué dice también? La bendita palabra, fíjese bien. Si cualquiera de ustedes es ocasión para hacer tropieza, y habla de los representantes, en este caso me puede señalar a mí, si cualquiera de ustedes es piedra de tropiezo para algún niño de pecho, espiritualmente hablando, a alguien que no tiene un crecimiento espiritual, que tiene 7 meses, 1 año en la palabra, 1 año y medio, y le estamos dando leche, y yo soy piedra de tropiezo, dice, mejor te valiera amarrarte una piedra de molino y arrojarte al mar, que es lo profundo. Mejor que te dice Dios, regresa al mundo, pero no seas hipócrita. ¿Qué dice en Apocalipsis? O sé frío, o en las profundidades, o camina en el mar. No hay para más. Entonces, aquí está, como aguas profundas, y ahí, bendito hermano y bendita hermana, los que van a este tipo de iglesias, que no tienen la sabiduría, y sacan consejos de su corazón, y tuercen las escrituras, con los razonamientos y la sabiduría del diablo, ¿a dónde creen que los llevan? ¿Qué creen que les enseñen? Los llevan al mundo. Los llevan a las profundidades, porque también la palabra profundidad, usted sabe que en el mar, en lo profundo no hay luz, está oscuro. Así también en los abismos, que representa el diablo, que es el mundo, regresar allá abajo representa estar en tinieblas, representa estar sin luz, representa estar con un velo. Bueno. Mas el hombre, dice en el 5, mas el hombre entendido lo alcanzará. Alcanzará la vida, alcanzará a Dios, alcanzará las bendiciones. Ahora, el hombre entendido, yo le he dicho muchas veces cómo podemos ser acreedores de mejor llevarnos las bendiciones y no las maldiciones. Hay un precio para tener entendimiento a esta palabra. ¿Cuál es? Respetar el pacto de no pecar. Respetar el pacto y estar muertos y separados a lo que me puede quitar la cabeza de mi rey. Porque recuerde que predicaba Juan el Bautista, que gritaba: se ha acercado el Rey de Reyes. Y todo aquel ser humano que quiera escucharlo y que lo quiera como rey y que quiera ser su pueblo, arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y hagan frutos dignos de arrepentimiento para que puedan tener el privilegio de tener el rey de vida. Pues hay un precio, porque así en el Antiguo Testamento, en cualquier nación donde habían reyes en la antigüedad, sea de Siria, sea de Egipto, sean hebreos, sea lo que sea, la desobediencia a la ley que establecía cada nación, y había desobediencia de muerte. Y los mataban los reyes, daban la orden de matar. Por eso que acabamos de ver que terror, como cachorro de león, es el provocar al rey, el provocar a enojo, es terror. Entonces, el que teme, el que es obediente, no se le quita la cabeza. Ese es el entendimiento. No que uno sea muy fregón, yo soy muy fregón y tú no, yo entendí la palabra. No, aquí no hay ninguno de esos. En este camino no hay un inteligente propio, por su propio razonamiento o por su propia mente. No, aquí la inteligencia es
el respetar el pacto y el no pecar. Y la promesa de Dios es la cabeza de Cristo. A ese ser humano se le va a dar entendimiento. A ese ser humano se le va a poner la palabra en el corazón. Entonces, más el hombre entendió, lo alcanzará. Alcanzará la sabiduría, alcanzará las promesas. Dice en el 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora meditemos en esta enseñanza de Dios. Muchos hombres, no habla de pocos, muchos. Como también en el Nuevo Testamento, Dios profetiza por medio de Cristo que se amontonarán muchos hombres, que vendrán falsos profetas, muchos, no pocos, que muchos entrarán por la puerta ancha, muchos y pocos. Entonces, aquí habla de muchos. Recuerde que la palabra es profética, hablando de estos tiempos. Ahora, proclaman su propia bondad. La palabra bondad es ser bueno. Se disfrazan de ángeles de luz, se disfrazan de ovejitas, y ponen la carita inocente, pero por dentro traen al diablo, traen demonios, están llenos de huesos muertos, son sepulcros blanqueados, son ministros del diablo. Ahora, ellos proclaman su propia bondad, que es yo, y yo soy bueno, y yo he hecho esto, y yo he dado, y yo tengo tanto tiempo de dar la palabra, ¿sí? Pero recuerde que dijo Cristo, a nadie llamen bueno, porque uno bueno solo hay, y ese es Dios. Así que si yo puedo hacer una obra buena, yo no me voy a jactar nunca, ni voy a mostrar mi propia bondad, ni voy a proclamar mi propia bondad, porque usurpo el lugar del único que tiene ese fruto que es bueno. Y si yo o usted puede dar su vida todos los días, puede dar los dones y ponerlos en provecho común, es Dios, por su misericordia, el que lo está utilizando para esa bondad. Entonces, yo no puedo proclamar mi propia bondad y decir yo hice, yo soy, porque hay muchos proclaman cada uno su propia bondad y sus propios caminos. Dice, pero hombre de verdad, fíjese bien, ponga atención, porque a mí me han criticado mucho de esto. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué estará profetizando Dios, hermano? Mire, nada más hay dos enseñanzas en la Biblia: la verdad y la mentira. No hay para más, no hay para más. Hay dos señores, uno de la muerte, uno del engaño, uno de la mentira, llamado el diablo, y otro que es Dios, Cristo Jesús, su Hijo, llamado verdad. No hay para más. Cuando Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad, y el que cree en mí, la verdad los hará libres. He venido a quitar el fundamento del diablo. He venido a quitar el engaño en que estuvieron por tanto tiempo. Todo el que cree en mí tendrá vida. Yo he venido a hablar únicamente las cosas que escuché de mi Padre, que es verdad. Hay otro que es padre de toda mentira. Entonces, así como hay verdad y mentira, hay puerta ancha, hay puerta angosta. Y así como hay dos cosas, hay cristianos del diablo, que se dicen cristianos, y los que son de verdad. Ahora, hombre de verdad, así como la verdad se encarnó en Cristo, porque la verdad es el verbo de Dios, que el verbo de Dios es su palabra, y para poder tener el privilegio de que el verbo de Dios o la verdad se encarne o me habite mientras esté en esta carne y se encarne en mí, hay un precio, la cruz, hay un precio, la muerte, hay un precio, santidad, hay un precio, practicar los pecados, hay un precio, fidelidad a Dios. Hay un precio. Ahora, ¿cuántos en estos tiempos de apostasía quieren pagar el precio para poder tener la verdad? Por eso dice,
hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De hecho, nos faltan 11 capítulos para llegar al capítulo 31. Se va a acordar, a los que van dando un seguimiento, apúntelo. En donde también nos habla, mujer virtuosa de una iglesia verdadera, ¿quién la hallará? ¿Quién la encontrará? Y nos va a dar las especificaciones en Proverbios 31 del fruto. Así como en el libro de los Hechos, a los que han dado un seguimiento del fruto de Dios por medio de un ser humano. ¿Cuál es la obra? Toda la Biblia concuerda. Pero sí, bendito hermano y bendita hermana, como le he dicho yo, he tenido testimonio de que cuando yo supe la verdad, cuando tuve un crecimiento, desesperado estuve buscando algún lugar donde unirme, donde estar en un sentir, y me llevé una gran decepción que casi me hace bajarme de la cruz. Pero Dios me dio ánimo y me dijo, te lo dije, que estabas en la apostasía, te lo dije, bienaventurado el que vaya a creer en estos últimos tiempos. Yo no desamparo al justo, aunque la vaca no dé leche, aunque los árboles no den fruto, yo seguiré amando a Dios. Pocos, ¿qué dice la palabra? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? Nos habla que antes de su venida los tiempos tenían que estar como en el diluvio. Entonces, eso me dio ánimo para seguir adelante, y yo no sé, ya no me dediqué a estar buscando una iglesia que estuviera en la verdad, ya no, ya mejor le dije a Dios, me pongo a tus pies, no me quites de sustentar como sustentaste a Elías en tiempos de sequía, en tiempos de hambre, y tú lo sustentaste por medio de un cuervo, no dejes de sustentarme, Señor bendito. Y yo hoy doy testimonio de que Dios es fiel, porque nunca me ha dejado sin la verdad y sin el alimento. Pero, ¿quién encontrará hombre de verdad? Profecía de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Quién lo hallará? ¿Y sabe quién lo va a hallar? Yo le voy a decir quién lo va a hallar. El que busca, el que teme, el que guarda los testimonios de Dios. Aunque no haya un hombre de verdad, aunque no haya vacas, aunque no haya, Dios no desampara al justo. Dice en el versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad. ¿Y quién es mi integridad? Cristo. ¿Quién es mi camino? Cristo. Y para poder caminar en integridad, necesito, cuando fui llamado, haber conocido a Cristo. Porque Cristo Jesús dijo muy claramente que para poder conocer a Dios, primeramente había que conocerlo a Él. Que nadie puede llegar a Dios si no es por Él. Entonces, nos deja Dios una palabra viva en el Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, en donde nosotros, mediante el Espíritu, mediante el llamamiento, mediante el hambre, mediante la credulidad, podemos conocer a Cristo Jesús, podemos conocer el camino, podemos conocer el poder de Dios que actuó en Cristo Jesús, qué es lo que habló, qué es lo que hizo, cuál fue su obra, y seguirle. Porque Cristo Jesús no se le conoció pecado, fue íntegro. Y de igual manera recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esto no se predica hoy. Santidad, perfección, imagen de Dios. Para los judíos locura, para los gentiles tropezadero. Imposible que un hombre pueda ser como Cristo. Imposible, porque Él era Dios, dicen. Pues no. Cristo Jesús nos vino a mostrar en su carne, naciendo como hombre y mujer, como usted y yo. Se despojó de todo, de sabiduría, y nació igual que usted y yo, y nos vino a mostrar en los 2 pactos, pero el que más importa es el pacto del bautizo, como Cristo Jesús caminó sin mancha, sin pecado. ¿Y qué dijo Cristo? Ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes hagan. Ejemplo, yo soy el camino. Ahora, Cristo Jesús, la integridad es que estuvo sujeto y se hizo obediente a su Padre
y obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué dijo Pablo? Imítenme como yo imito a Cristo Jesús. Ejemplo les doy también, imítenme. Eso es caminar en integridad. Ahora, ¿cómo se le llama al que camina y imita a Cristo Jesús? Justo. ¿Qué significa la palabra justo? No transgredir, ni violar ninguno de los mandamientos que tenemos impuestos desde que fuimos llamados y Dios nos hizo pueblo suyo. Ahora, sus hijos son dichosos después de él. Sí, no habla tanto del matrimonio, pero también sean hijos que yo engendre con una esposa cristiana, o bien sean hijos que yo engendre como una madre espiritual y Cristo Jesús como mi esposo, yo como una nodriza como Pablo, y todos aquellos que llegan a una congregación que cumpla con estos requisitos, con alguien que esté en la cruz, con alguien que esté imitando a Cristo, con alguien que no practique el pecado, entonces va a ser un instrumento de Dios para convencer de pecado al mundo. Porque el Espíritu es el que convence al mundo de pecado. Y el mismo Espíritu va a dar testimonio de la verdad de Cristo Jesús por medio de este instrumento. Y los llamados, los que vienen a tomar leche, y los destetados que empiezan a comer un alimento más sólido, hablando de la palabra, van a ser dichosos. ¿Qué es ser dichosos? Fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, en el camino de la libertad, con la presencia de Dios. Dice en el versículo 8, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Ahora, Dios vino en este pacto a hacernos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Ahora, el llegar a tener, por la misericordia de Dios, mediante la fe, mediante la cruz, una forma, y haber terminado en manos del alfarero mi discipulado, mi proceso, entonces cualquier don que me da, sin importar cuál sea, me da una autoridad y una jerarquía sobre las ovejitas. Y en el Nuevo Testamento las ovejitas tienen el mandamiento de respetar y sujetarse a los ministros que Dios ha puesto según la conducta que tenga cada uno de ellos. Ahora bien, el rey se sienta en el trono. No vamos a hablar de jactarme, de tener un trono, porque los de carne malinterpretan eso. El trono simplemente se refiere a la autoridad que Dios nos ha dejado para gobernar con su palabra a las ovejitas, como se lo dio a Salomón como una sombra, como se lo dio en su momento a David. La autoridad sobre el pueblo. Bien, ese es el trono, la jerarquía que me da aquí, no para jactarme, no para que me aplaudan, no, sino para gobernar humildemente. Ahora, aquí dice bien, el rey que se siente en el trono de juicio. ¿Y cuál es el trono de juicio? Recuerde que el juicio es juzgar, enseñar la palabra de Dios. El juicio es enseñar el juicio de Dios, de la maldición y la bendición. Eso es el juzgar, ese es el juicio. Enseñar la palabra. Y no voy a hablar del púlpito porque eso no es de Dios. Voy a hablar del poder que Dios me da como ministerio para ejercer el juicio y juzgar a las ovejitas con esta bendita palabra, no para mandarlos al lago de fuego, ni para la vida eterna, sino para enseñarles el juicio del mal y la bendición. Dice, el rey que se siente en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Ahora, vamos a meditar con su mirar. Disipa todo mal. Mira, hermano y hermana. Dios nos habla de ciegos y nos habla de gente que fue sanada y que pudo ver. El mirar. Citas bíblicas. ¿Qué dijo Cristo Jesús a los pecadores? Hipócritas. Ustedes dicen que ven, porque dicen
cuando hay señales, cuando va a llover, cuando va a ser buen tiempo. Y les dijo, ciegos, que andan ciegos, ustedes no pueden ver las señales del cielo. Son ciegos. Ahora, la vista espiritual, el mirar espiritual, es buscar las cosas de arriba. Como dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Si verdaderamente resucitaron, busquen las cosas de arriba. Pero para buscar las cosas de arriba y no las de abajo, debo de tener un mirar de atalaya. Ahorita le voy a poner otros simbolismos para poder entender. Mire, yo cuando fui llamado de las tinieblas a la luz admirable, me puso Dios 300 escalones para subir. Bueno, yo estaba en la planta baja, que es la calle, con edificios, con muros. Y yo no veía más que estaba lo que estaba en mi calle y no sabía lo que pasaba en otras calles, ni mucho menos más lejos. Bien, en el discipulado y en las manos de Dios, empecé a subir el segundo escalón, el tercer escalón, todavía no veía, el cuarto escalón, ya veía un poquito mejor, el cuarto, pero cuando llegué a los 300 escalones, que es el ministerio, entonces pude ver a Satanás, pude ver la maldad que había en las otras calles, ese es el atalaya, ese es el que está en la azotea, ese es el que está en la cruz, este es el que salió del mundo, y para ello hay un precio. Estas son las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas que hay en Mateo es el discipulado, que es un escalonamiento hasta llegar a que lo vituperen y a ser pacificadores. Entonces, el consumirar, un rey que puede discernir entre el bien y el mal y puede ver lo que es del diablo, y cuando viene el mal a la congregación, disipa todo mal, porque sabe, ¿verdad? Es como los atalayas, por ejemplo, la gente que estaba en el Antiguo Testamento en la ciudad abajo, y venían los enemigos armados, y venía otro rey para entrar a la ciudad y para matar. Los que estaban en la ciudad no se daban cuenta, pero los que estaban en las torres, llamados atalayas, tocaban trompeta. Podían darse cuenta, podían mirar y disipar el mal que les iba a venir. Todo con simbolismos desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo Jesús, cuando nos da un ministerio, nos dice, cuida mi rebaño, apacienta mi rebaño y cuídalo. ¿De quién, Señor? Disipa el mal. Te he dado un crecimiento, te he dado mirada, te he dado una madurez espiritual para que puedas discernir entre el bien y el mal. Amén, gloria a Dios. Ahora, con su mirar, ya le dije cuál es el mirar, porque un representante no tiene ojos de carne para estar buscando las cosas malditas de aquí abajo. Un rey, un siervo de Dios, tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Dice en el 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Sí? Claro que, como dice la bendita palabra también en Pedro, ¿no? En Juan, el que dice que no tiene pecado, se miente a sí mismo. De igual manera dice en Jeremías 2:22, por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de mí, dijo el Señor, mi Salvador. Jeremías 2:22 así lo dice. Entonces, hermano y hermana, recordemos que la bendita palabra nos enseña en San Juan 3:16, que el Cordero que puso Dios quitó el pecado del mundo. El único que pudo limpiar mis transgresiones desde que entró el pecado por un hombre, y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, entró una mancha, entró abominación para Jehová. Y en el primer pacto, la sangre de los machos cabríos, esos sacrificios no pudieron traer la perfección, no pudieron quitar el pecado del mundo. Más, se hicieron millones de sacrificios durante el Antiguo Testamento, millones de animales fueron ofrecidos a Jehová por el pecado
que no pudo quitar ni traer la perfección. Ahora, Dios manda un solo sacrificio, una sola muerte, ya no millones, que no pudieron quitar el pecado, que es la sangre de Cristo Jesús, de su Hijo amado, del primogénito de toda la creación, para que todo aquel que en él creyera fuera limpio por su sangre, por su vida, por nada más por quererse cambiar de bando, nada más por creer, fue limpiado gratuitamente mediante el bautizo, mediante el evangelio, mediante la prédica de la cruz, fue limpiado. Y a eso subió Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó, subió al lugar santísimo, y como el sumo sacerdote entraba cada año en el lugar santísimo y no entraba sin sangre, sino que tenía que entrar con sangre para abogar por el pecado del pueblo, igual Cristo Jesús subió con su sangre para abogar, para que todo aquel que en él creyera fuera limpio. Y en el momento en que nos trajo la limpieza, tuviéramos el privilegio de que Dios pudiera habitar dentro de nosotros ya con un pecado limpio y guardarnos de no contristar y no entristecer ese regalo que me trajo mediante su sangre, y no hacer vano su sacrificio, regresando como la puerca y como el perro atrás. Entonces, recordemos, bendito hermano, lo que nos está diciendo aquí. Los fariseos se sentían justos, se sentían limpios, eran hipócritas. También mucha gente que es cristiana dice: yo estoy bien, yo no peco, yo estoy tranquilo. No se engañen, bendito hermano y bendita hermana. No se engañen. El único que nos puede limpiar, el único que nos puede hacer buenos, el único que nos puede hacer perfectos es Dios, por medio de Cristo Jesús. Y el que se dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Ahora, yo digo, no tengo pecado porque yo no contradigo la Biblia, porque ya alcancé una estatura espiritual mediante la fe y el poder de Dios que consume. Pues soy un ministro, pero mientras se va discipulando, los que van en este camino pueden tropezar y se levantan confesando sus pecados. Pero sobre todo en el mundo, fuera del cristianismo, muchos dicen que están limpios. Uno de ellos, recuerdo, por ignorancia era mi padre. O sea, yo tengo la frente en alto, hijo, yo no le debo nada a nadie, siempre he trabajado. Muchos en su ignorancia, en sus pensamientos, dicen que son justos. Pero, ¿qué vino Cristo Jesús a decir? No hay un solo justo. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos han extraviado. El que cree en mí, lo limpiaré del pecado. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido la hora. En esta enseñanza número 55, si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 56. Que la bendita presencia de Dios y nuestro Señor Jesucristo que estén con cada uno de ustedes. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios los permite, y gracias.